Bueno, pues desde luego que son elementos de análisis y de revisión una vez que México está metido en esta polémica y en esta discusión a posteriori de una reforma que ya fue promulgada, una reforma educativa que hoy, bueno, pues ha generado reacción en una parte del magisterio que es el que se manifiesta. No tenemos claridad de si hubiera un mecanismo saludable de representación del Magisterio Nacional. ¿Qué diría el Magisterio Nacional de la reforma educativa? Ciertamente lo que tenemos es la expresión crítica de una parte del magisterio, que es la disidencia histórica del magisterio, pero en otra parte tenemos a una dirigencia sindical educativa en México, pues entrampada en una lógica que ya la mencionamos. Se encarcela a su líder sindical, que ciertamente también la discusión de qué representaba el Bester Gordillo del magisterio también es un debate, pero la pregunta es si tuvimos precisamente una expresión saludable y apropiada del Magisterio Nacional, no solo de una parte del Magisterio Nacional, que es el que está en este momento ante la mirada pública, para discutir y para aportar sobre el tema de la reforma que ya está aquí. Cada día, en todo el país, alrededor de 26 millones de alumnos de educación básica, casi 8 millones de estudiantes de educación media y superior, y 2 millones de maestros de todos los niveles protagonizan la hazaña de la educación pública mexicana. Hazaña que se repite año tras año desde 1921. Que pues yo no soy millonario para dejarle su futuro asegurado. Lo único que les puedo dejar es los estudios. Yo quiero que tenga una carrera, que tenga las oportunidades que nosotros no teníamos. Que no vivan pues en la ignorancia como uno. El pilar de este esfuerzo a lo largo de los años ha sido el artículo 3º constitucional surgido en 1917. La educación que imparte el Estado debe ser gratuita y laica. Dos principios de ejercicio democrático que han contribuido a la formación de millones de trabajadores, técnicos y profesionistas en todo el país durante décadas. Tener el servicio educativo, que los chicos asistan a la escuela, que permanezcan en ella y que concluyan sus estudios cuando debe ser, pues se dice muy fácil, pero conseguirlo es muy complicado, ¿no? En la educación gratuita y laica no se distinguen diferencias sociales, económicas, de raza o religión. Es también sinónimo de respeto a las creencias religiosas que cada individuo, cada familia, tiene derecho a ejercer. Conejo. ¿Cómo puedo dar una clase si mi religión no me lo permite? No podría ir un niño con una religión diferente a una escuela, digamos, católica o cristiana o lo que sea. La escuela atiende a todos y debe ser respetuosa de las creencias y de las no creencias de todos. Porque siento que una cosa es la religión por un lado, eso se lo tiene que dar la familia, y la educación junto con los padres en la escuela. Y me gusta la pública por eso. En 70 años, pasamos de la primaria obligatoria a que también lo fueran la educación preescolar y la secundaria, bajo el concepto de educación básica. México tiene la tasa de cobertura de educación preescolar más importante del planeta.
Y eso no lo dicen en los críticos de la educación. Recientemente el Congreso de la Unión aprobó que sea obligatoria la educación media superior o bachillerato a partir del año 2013. Otro esfuerzo complementario lo ha sido el libro de texto gratuito. Sus primeros ejemplares para la primaria empezaron a repartirse en 1960. Los libros de texto gratuito fueron atacados por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Algunos empresarios de las industrias del papel y editoriales, los grupos más extremos del Partido Acción Nacional y organizaciones de padres de familia vinculadas al clero con el pretexto de que eran doctrinarios e incluso comunistas. La escuela pública mexicana, la universidad pública, han sido el semillero de quienes han luchado por la transformación de México, entre quienes se encuentran personajes de gran trascendencia, hombres y mujeres como Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, Adolfo López Mateos, maestro, presidente de la República. En los últimos años, todo ese esfuerzo nacional ha empezado a ser cuestionado por la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos. Efectivamente, el gobierno se había ocupado de la cobertura, dejando a un lado la calidad. El tema de la calidad pareció hacer crisis en el año 2000, cuando se dieron a conocer los resultados de la evaluación del programa PISA, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una muestra de 183 escuelas arrojó resultados preocupantes. Sin embargo, en el examen PISA 2009, realizado a alumnos de 15 años, de acuerdo a los resultados y respecto a los países latinoamericanos, en lectura, México se encuentra en el mismo nivel que Uruguay, por arriba de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú, así como del promedio de América Latina. Sin embargo, su media es inferior a la de Chile. En ciencias, México tiene un desempeño superior al promedio de América Latina. En matemáticas, México se ubica solo por debajo de Uruguay, al mismo nivel que Chile, y supera el promedio de América Latina. Sí, también es cierto que estamos muy lejos de los de arriba, Shanghái, China, Hong Kong y Corea del Sur. La educación mexicana, en términos puramente técnicos, está ligeramente por debajo de lo que es esperable en función de la mezcla social del país. Un país inequitativo, de las dimensiones de la inequidad de México, ¿qué querían que obtuviéramos en PISA? La calidad educativa, para ellos es importante la calidad educativa, pero ellos no se dan cuenta de todos los problemas y carencias que hay dentro de un salón de clases, ¿no? Desde el alumno que a lo mejor su mamá no tiene para traerlo a la escuela, desde el alumno que viene arrastrando con las problemáticas de los papás y que llegan a la escuela llorando y maestra me pasó esto. Entonces, ¿cómo voy a pedirle yo al niño que aprenda de la misma manera que un niño que tiene a sus papás con ellos, que no tiene carencias? Más 14. Hay mucho trabajo detrás de cada cantidad. Entonces me gustaría más que centrar a esas escuelas y ver que a veces un 6 en un alumno implica un reto muy grande. Y para los de fuera decir un 6 dices panzazo. Pero desde dentro ese 6 es más que un 10. 11. ¿Ves el resultado? Entonces vámonos con la otra. ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Una qué? Resta 18. Somos la economía número 14 entre las 20 más grandes del mundo, pero tenemos 52 millones de pobres. Una pobreza que ha ido en aumento. O sea, la desigualdad social ya existe y la educación o el sistema educativo no ha tenido la capacidad, ya no digo de revertirla, que eso sería lo deseable, de frenarla. Las niñas que vienen así con la pancita vacía,
Por eso fue de que nuestro director y nuestro subdirector se empeñaron en pedir un desayunador al municipio porque nuestros niños se desmayaban en los honores, se dormían en las bancas y el maestro nos decía, es que hay muchos niños que no comen porque unos vienen de lejos. Debido a que México destina casi la cuarta parte de su gasto público a la educación, hay quienes consideran que hay recursos suficientes. Pero tan solo en los últimos 6 años, la economía mexicana ha crecido apenas al 2% anual. Ha aumentado la cobertura en educación media superior y en educación superior. Por ello, en términos reales, el presupuesto educativo no ha crecido para hacer frente a las necesidades que el esfuerzo de calidad requiere. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico parece no coincidir con que haya recursos suficientes para la educación. De acuerdo con su reporte educativo 2010, México invierte 5.7% de su Producto Interno Bruto en educación, más que Brasil, con 5.2%, pero menos que Chile, con 6.4%. El gasto por cada estudiante en educación primaria es de poco más de 27,000 pesos al año, pero el promedio de gasto de los países miembros de la OCDE es 3 veces mayor. Por cada alumno en secundaria, México gasta al año 29,000 pesos, mientras el promedio de los demás países de la OCDE es 3 veces mayor. A los estudiantes de educación superior se destinan casi 90,000 pesos por alumno al año, pero el promedio de la OCDE es casi el doble que el de México. Un problema adicional es la falta de cobertura en los diversos niveles educativos, excepto la primaria. En la educación preescolar se tiene una cobertura inferior al 70% de la demanda. La cobertura en educación secundaria alcanza el 90%. La educación media superior o bachillerato atiende el 62% de la demanda y la educación superior apenas el 32%. Las opciones se las dan a otros y no entran casi todos. La opción que quieres, la primera, casi muchos no se quedan. Yo quería diseño automotriz, con algo así de carros y todo eso. No. Pues es que los gastos eran muchos. La educación gratuita, laica y de calidad que está obligado a ofrecer el Estado es todavía la única opción, la única esperanza de la mayoría de los mexicanos, algo que no se nos puede olvidar. De ahí que la profunda transformación que la educación reclama dependa de que todos estos actores cobren conciencia de que con su participación creativa y constructiva estén dispuestos a encontrar las coincidencias para lograr objetivos compartidos. Hasta que alcancemos en educación una verdadera política de Estado de largo plazo. Observemos esta imagen. Es el pasillo de un colegio de la ciudad de Kiryu, en el centro de Japón. Detengámonos. ¿Qué nos dice? Aparentemente nada. No hay nada. No se ve nada. Sin embargo, puede que este insulso y deshabitado pasillo nos esté diciendo mucho. Quizá lo importante es lo que no se ve, lo que se esconde detrás de una imagen así. En realidad esta escena revela dos creencias. Una mente limpia exige un espacio limpio, y todos estamos implicados en ello. En efecto, en este centro educativo, como en todas las escuelas de Japón, son los propios alumnos y profesores los que se encargan de mantenerlo impoluto. Como este corredor, el presente reportaje, más que mostrar, va a insinuar.
Así que puede que este informe resulte un tanto japonés. Es Tokio, la aglomeración urbana más importante del mundo, con 35 millones de personas, si se suman las de la capital y el área metropolitana. Así es el rostro del primer mundo, el desarrollo, el capital, el libre mercado, la competitividad, el avance tecnológico. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Londres o en Nueva York, esta sociedad no se levanta sobre la sacrosanta libertad del individuo y su capacidad emprendedora, sino sobre un principio de jerarquía y la fuerza del grupo. Aquí prima el éxito colectivo sobre el éxito individual. Una visión de la vida basada en valores como la autodisciplina, el fortalecimiento interior y el respeto al otro. Algo que puede denominarse mentalidad japonesa. Una identidad que se forja en la familia, pero también en la escuela. A un centenar de kilómetros de la capital nipona se encuentra la prefectura de Gunma, donde he visitado algunos centros educativos para tratar de encontrar claves que me ayuden a entender cuáles son los patrones morales y éticos que hacen de esta sociedad una de las más avanzadas y civilizadas del mundo. Toda entrada en una escuela empieza igual. Alguien te invita a quitarte los zapatos y colocarte unas zapatillas. A continuación, te recibe con una reverencia prolongada, inclinando ligeramente los hombros y la cabeza, evitando el contacto físico. Y en tercer lugar, te ofrece una taza de té o café, siempre con la mejor de sus sonrisas. Entro en un aula. El juego alegre de estos niños de primaria no impide que dos de sus compañeras duerman plácidamente en el suelo. Es una actividad lúdica fuera del calendario escolar. Exhiben libertad, despreocupación. Las restricciones empiezan a acumularse según caminan hacia la edad adulta. Pero en Japón, los niños disfrutan de la total libertad y el juego sin límites ni obligaciones. No obstante, ¿es posible hacer de estos pequeños unos alumnos disciplinados sin marcarles límites? ¿Qué pasa cuando el niño muestra una actitud disruptiva? Visito una casa. Esta madre me habla del carácter de cada uno de sus 3 hijos, pero cuando se refiere al más pequeño lo tiene claro. Es libre, dice. Me advierte de que no me preocupe, que no interrumpirá nuestra conversación. Aunque una mujer trabajadora puede disponer de hasta 3 años de excedencia en su empresa, ella es ama de casa. Su rostro no refleja agotamiento ni estrés, más bien serenidad. Pero como cualquier madre se enfrenta irremediablemente a infinidad de pequeños conflictos en el hogar. ¿Qué pasa cuando el niño no quiere tomar su cena o no quiere ir a dormir? Me asegura que cuando la cosa se pone difícil, una sola mirada del padre sirve para persuadir a los pequeños. Si llenamos el cubo de agua, explica la guía, tenemos que hacerlo en su medida, ni más ni menos. El cubo debe contener el agua necesaria y suficiente. Y si lo cargamos demasiado, se perderá toda. Es una de las enseñanzas fundamentales de Confucio, el gran pensador y maestro chino. Es el principio del justo medio. La de Ashikaga, en la prefectura de Toshigi, es la escuela más antigua de Japón. Escolares chinos y japoneses recitan lemas del filósofo chino. En este centro del siglo XV, puede que anterior, según distintas fuentes, Confucio invita a los alumnos a ejercer la tolerancia, la benevolencia, a amar al prójimo y a respetar a los antepasados. ¿Pero no es esto demasiado genérico?
Fiesta para honrar a los cientos de dioses sintoístas. Representan a los animales del campo, la naturaleza y los astros. Los niños ocupan un lugar preeminente, y la escuela no es ajena a estas manifestaciones de religiosidad popular, organizando sus propios desfiles procesionales. Esta madre me dice que es una oportunidad excelente para colaborar con el colegio y conocer de primera mano la labor que éste hace con su hijo. Al abuelo le pregunto sobre los principios educativos en los que cree. Está preocupado porque cada vez hay menos niños en Japón. Y me añade que aunque los padres estén enfadados o contrariados por el comportamiento de los pequeños, su actitud siempre deberá ser amorosa. ¿Realmente influyen estas expresiones de religiosidad en el hecho de que en los colegios japoneses no exista abandono escolar ni fracaso escolar, o no se den casos de bullying, acoso, violencia entre iguales o hacia los profesores? ¿Hay relación? ¿Tiene esto algo que ver? Visito otro centro y pregunto abiertamente, ¿cuáles son los principios en los que se sustenta el sistema educativo en Japón? Chitoktai, me responden en cada escuela: conocimiento, moral y cultura. Queremos hablarles esta semana del sistema educativo mejor valorado del mundo. Un equipo de los reporteros ha estado en Finlandia interesándose por las particularidades de ese modelo en el que apenas existe el fracaso escolar ni la enseñanza privada. Los alumnos finlandeses tienen un nivel académico envidiable, y eso que empiezan a leer y escribir a los 7 años. Y los profesores son muy respetados allí y considerados. Para hacer esa carrera necesitan notas tan altas como la que piden aquí, por ejemplo, para estudiar medicina. Vamos a verlo. Ja mislöitä pussista, monen monta kirjainta, voi JKLM, pukutahto enemmän, voi JKLM, pukutahto enemmän. ¿De dónde son tus papás? De Finlandia. Papá de Perú, mamá de Finlandia. ¿Y dónde has aprendido español? En España. ¿Cuántos años viviste en España? 4 años. Porque mi papá me enseñó y hablo español en colegio y con mi papá y veces con mi mamá. ¿Tienen los árboles? Joalín y María Elena tienen 7 años. Estudian en la escuela pública de Kapula, en Helsinki. Ellas y sus 4 compañeros son los primeros alumnos de un programa bilingüe que ha comenzado este curso. Pues cogemos nuestros lápices y empezamos a dibujar. Un profesor nativo les imparte la mitad de las asignaturas en español. Después se unirán al resto de su clase para seguir aprendiendo en finlandés. Se creó para las familias internacionales que viven en otros países, para que los inmigrantes tienen posibilidad de estudiar en su lengua materna una parte y aprender al mismo tiempo finlandés, y también para el futuro, porque dentro de algunos años Finlandia va a necesitar inmigrantes para trabajar aquí. El número de inmigrantes es aún pequeño en las aulas finlandesas si lo comparamos con nuestro país. Los idiomas, sin embargo, son muy importantes en el programa de estudios. Estos niños, a lo largo de su etapa escolar, aprenderán también sueco, la segunda lengua oficial del país, e inglés. Miramos fuera de ventana todos, mirar hacia aquí. Podéis venir aquí, vamos a ver cómo el paisaje ha cambiado desde el verano. María Elena. Porque las hojas se cayeron y después hay poco nieve y hay mucho frío. ¿Y qué ha ocurrido con los pájaros? Se han ido a un sitio muy caliente. Sí. Muy bien, ahora es el momento de acabar esta clase y ahora es el momento de ir al recreo. ¿Vamos fuera? Después de cada clase siempre hay un rato de recreo. Cuando suena el timbre, los niños salen al patio, no importan las condiciones climáticas.
el sistema de los patios, para que hacen 45 minutos de clase y 15 minutos al patio, y así los niños están mucho más relajados y atentos, porque tienen que estar 45 minutos concentrados y luego tienen 15 minutos de libertad. En España, cuando los tienes 2 o 3 horas sentados escuchándote, al final no te escuchan, no te prestan atención porque no pueden estar tanto rato concentrados. Son algunas de las peculiaridades de un sistema educativo que ha convertido a Finlandia en referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Solo existen 27 colegios privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Y todos, públicos y privados, son gratuitos. Así evitan la marginación y las diferencias sociales. La escuela es uno de los pilares del estado del bienestar finlandés. Pues yo creo que las claves del éxito, de ese éxito relativo, tenemos que decirlo, es que es una enseñanza mucho más democrática en muchos otros países. Y eso también se debe a la evolución de toda la sociedad finlandesa. Y es decir, que cuando digo enseñanza democrática, quiero decir que un niño, independientemente de su clase social, independientemente de su lugar de residencia, tiene acceso a una enseñanza correcta. Finlandia es además un país con una gran tradición lectora. El número de libros por habitante es el mayor del mundo. Hace casi un siglo que consiguieron erradicar el analfabetismo y, al margen de los cambios de gobierno, mantienen el mismo sistema educativo desde los años 70. Incluso en las escuelas que están fuera de sus fronteras, como esta de Fuengirola, en Málaga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? También muy bien, gracias. En las aulas el español es solo una lengua extranjera más. Fuera de esas clases es difícil escuchar una palabra en castellano. Marcus, su papá es de Finlandia. Es de Finlandia. Y mamá también. Su mamá también. Pero él lleva todos los años viviendo aquí en España. Desde muy chiquitito. Yo nací en España. Mi hermano nació en Finlandia. Claro, su hermano mayor nació. Marcus tiene 8 años. En un colegio español estudiaría tercero de primaria. En el sistema finlandés está en un curso inferior porque la escolarización no es obligatoria hasta que cumplen los 7. Es entonces cuando comienzan a leer y escribir. Y en lo que llevamos de curso ya escribe, lee, porque tienen una madurez adquirida, que es lo que hace falta. No lo agobian, como un poco en el sistema español, que con 4 o 5 años tienen que tener una lectura comprensiva. En nuestro sistema educativo, ese sigue siendo un tema que genera debate. Mantenemos una idea de la educación aún muy ligada a la lectura, la escritura y las matemáticas. Elina y su hermana estudiaron preescolar y un año de primaria en un colegio español. Y me parece que exigían demasiado de niños tan pequeños, que los hacían a escribir y leer continuamente, tareas en casa, muchísimo. Y al final me parece que los niños españoles se cansan de tanto leer y escribir, en vez de jugar mediante juegos, aprender. Nina es traductora, trabaja para la comunidad finlandesa de la Costa del Sol. Su marido es español y tiene una agencia de viajes. Muchos de sus clientes proceden de este país nórdico. Mira, aquí en Los Pacos hay muchas tiendas. Se dice el nombre en finés también. Ahí, fisioterapia, kuntoutus, médico, lääkäri. Aquí, 20.000 finlandeses, entonces mucho más que en nuestra ciudad. Sí, vivimos en el centro de Finlandia. Nuestra ciudad tiene más o menos 7.000 personas. Los Pacos es el nombre de una urbanización de Fuengirola. Aquí han abierto tiendas, restaurantes, emisoras de radio, periódicos, pero es el colegio y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Internet lo que ha facilitado a muchas familias con hijos, como los Kosmanen, trasladar su residencia y trabajar desde nuestra costa. De los 200 alumnos de la escuela de Fuengirola, solo la mitad son residentes. El resto ha venido con sus padres a pasar temporadas más o menos largas y la utilizan para no perder clase. Cerca de 500.000 finlandeses visitan cada año nuestro país en busca de un clima menos hostil.
Yo he venido para entrenar tenis y yo he cogido solo 2 meses. En este colegio. Sí. Y después voy otra vez a Finlandia. En el frío invierno nórdico, Eero cambiará la raqueta por los patines. El hockey sobre hielo es el deporte que más seguidores tiene entre los finlandeses. A más de 4.000 kilómetros de distancia, no solo el clima y las costumbres son distintos. En educación hay otro dato que marca la diferencia. En España, casi 30 de cada 100 alumnos no termina la educación obligatoria, mientras que en Finlandia el fracaso escolar no llega al 1%. Reducir a la mitad la tasa de abandono en las aulas es uno de los objetivos de la Unión Europea y este año 2010, que acabamos de estrenar, la fecha que fijó para conseguirlo. El sistema educativo finlandés puede ser un modelo para sus vecinos comunitarios. La razón principal es que los profesores son muy buenos y la profesión del maestro está bien considerada. Para estudiar magisterio hay miles de candidatos, solo los mejores son elegidos. La carrera universitaria dura 5 años y los profesores están muy especializados. Es la razón por la que muchos futuros licenciados eligen Finlandia para completar sus estudios con una beca Erasmus, el programa de intercambio entre universidades europeas, entre ellos 2 andaluzas, Belén y Gabriela. Aquí estudiar magisterio es como sería considerado como en España medicina o derecho, una buena carrera. Además que tienen que tener buenas notas para entrar a la carrera y tienen que dar no sé cuántos unos exámenes para que los acepten. El gobierno les ayuda un montón